Ramble. Buenas, bienvenidos a Tu Voz Estéreo. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la teoría de la agenda setting. Es por esto que hemos decidido tener algunos invitados que nos explicarán más a fondo esta teoría. Pero para empezar y entrar en contexto, quisiera contarles un poco sobre qué es la agenda setting. En ella se estudia cómo los medios de comunicación influyen en la agenda del público y esto lo hacen por medio de temas que estos son considerados de mayor relevancia. Y se dice que los medios no deciden por el público qué es lo que tienen que pensar o asimismo decir, sino que éste decide cuáles son las cuestiones que van a estar en el candelero o en la opinión del público. Asimismo, el punto de vista de la agenda, los temas que son considerados de mayor importancia pasan a ser subrayados en la agenda de la audiencia y que las personas no solo reciben información sobre temas que acontecen en el mundo y que son considerados como prioritarios, pues también aprenden de ellos la importancia y el énfasis que le deben dar a estos. El estudio de la agenda setting es el estudio de los cambios sociales y de la estabilidad social. Por otro lado, los individuos cuando deciden utilizar unos medios en específico forman parte activa del proceso comunicativo, según sea su contexto y trastorno individual, actitudes y acciones. Teniendo en cuenta esto, ahora le daré paso a nuestra primera invitada, María Paula Sánchez, que nos hablará sobre las 3 agendas. Adelante, María Paula. Muchas gracias, Jorlet. Y es que al hablar de la agenda setting, la teoría tiene en cuenta 3 tipos de agendas relacionadas con el proceso comunicativo y existen diferentes estudios que se enfocan en cada una de forma individual. En los estudios tradicionales, la primera es la denominada agenda setting mediática o de los medios, ya que su principal variable radica en la medición de un tema en cualquier medio. El segundo estudio examina el tema del establecimiento de la agenda, midiendo la importancia de elegir ciertos temas entre la audiencia o el público. Y bueno, para comenzar tenemos la agenda mediática. Y es que al crear un índice de contenido que ocupara las portadas de los medios por un tiempo, la agenda mediática es una de las variables más destacadas. El número de noticias publicadas sobre un tema o materia de estudio se mide en función de su importancia, las páginas que cubre, el tiempo dedicado. Históricamente, la configuración de la agenda pública se ha medido con el fin de conocer la respuesta a la pregunta clave sobre el tema más importante. En otras palabras, primero comienza la investigación preguntando al público cuál creen que es la pregunta más importante que tiene el objeto de investigación. En muchos casos, la cuestión es el país o la política del país en general, pero en este contexto hay muchas cuestiones que se han planteado durante muchos años de investigación. Y es que al hacer un pequeño comentario sobre la agenda pública de la que hablaremos más adelante, deberemos abordar el papel estratégico de la pregunta de Gallup sobre cuál es el mayor problema que tiene este país, a la cual no se respondió. Darin y Rogers afirman que el proceso de establecimiento de la agenda comienza cuando surge un problema de la agenda de los medios. Entonces, ¿qué hace que un problema aparezca en los medios y en ningún otro lugar? Durante la primera década de investigación sobre el establecimiento de la agenda, los científicos de la comunicación no han estado muy interesados en esta cuestión. Los investigadores tomaron la agenda mediática como un dato necesario para la relación actual con la agenda pública. Don Bash profundiza este aspecto y sostiene que noticias como sorpresa, temática, personalización y negatividad tienen diferentes factores de difusión. El problema más importante son los estudios longitudinales, en los que los estudios del establecimiento de la agenda miden los altibajos de uno o más temas durante un largo periodo de tiempo. En los primeros estudios sobre teoría, la investigación se centró en el énfasis o la clasificación del público en determinados temas. En el caso de un estudio longitudinal, el interés es seguir la agenda en diferentes periodos de tiempo. Normalmente la investigación se enfoca en estudiar y rastrear un solo tema, investigando los altibajos que tiene en la audiencia, así como también determinar cómo las violaciones de otros temas pueden cambiar o afectar secundariamente al tema, tomar prioridad pública. Después seguimos con la agenda pública, que es donde se busca la actitud del entrevistado con respecto a un aspecto de un tema que se considera más significativo. Por ejemplo, preguntas como ¿qué opinas sobre las drogas? ¿Eres fanático del aborto? ¿Qué opinas de este o aquel candidato político? Cabe aclarar que muchos de los estudios se centran no solo en un tema, sino que también recogen diferentes aspectos relacionados con él. Es el caso de una elección presidencial, donde se pregunta sobre la figura, las políticas, las tendencias de los candidatos, pero también se valora la inclusión social, la educación, la salud.
Al plantear la pregunta, ¿cuál es la pregunta más importante? El país está tratando de indexar o jerarquizar los temas que ocupan la agenda pública en este momento. UNITED se ha agrupado en diferentes secciones sobre temas nacionales que dominaron la agenda del público norteamericano en determinados momentos. La primera sección, basada en un estudio realizado entre 1946 y 1976, refleja que el 40 y el 50% de los temas que dominan la agenda pública están relacionados con temas del exterior, como guerras o incursiones militares. Las cuestiones económicas relacionadas con la inflación, el desempleo, los trabajadores, constituyeron una segunda parte. Los problemas de control social como el crimen, la violencia y la baja moral o la derrota ocuparon un tercio a fines de la década de 1960. Y a principios de la década de 1970, los problemas raciales y los desórdenes universitarios seguidos de la delincuencia eran los principales temas de la agenda pública. El último de los capítulos está dedicado a temas gubernamentales como la corrupción, la ineficacia o la falta de liderazgo que ocupan un lugar bajo en la jerarquía de la agenda, a excepción del escándalo Watergate en 1974. Esta relación entre la agenda mediática y la agenda pública fue confirmada por casi 2/3 de los estudios revisados en 1996 y destacó el peso de la agenda mediática en la agenda pública. Además de los estudios mencionados anteriormente, hay muchas investigaciones que respaldan esta relación y tendencia. Después tenemos lo que es la agenda política, que es la tercera de las agendas que surgieron en el proceso que analizamos, aunque los estudios sobre ellas son mucho más reducidos. Además de incluirse como temas destacados en los medios de comunicación y la agenda pública, mide los tipos de acción adoptados por los gobiernos, parlamentos y diferentes instituciones sociales que luego pasarán a formar parte de debates detonantes. Para Daring y Rogers, esta agenda representa el interruptor clave de todas las agendas, ya que es responsable de generar nuevos temas que afectarán la agenda de los medios y el público. Muchas gracias, Mari. Antes de darle paso a nuestro siguiente invitado, me gustaría contarles un poco sobre los precedentes e inicio de la teoría de la agenda setting. En una primera etapa, que parte desde el inicio del siglo XX hasta finales de los años 20, se le da paso a los medios y a su influencia una gran importancia. En esta etapa la idea que dominó fue que los medios eran instrumentos de influencia directa bajo el modelo de estímulo-respuesta. Los efectos son respuestas específicas a estímulos específicos, de tal manera que se pueden esperar y predecir una correspondencia estrecha entre el mensaje de los medios y la reacción de la audiencia. Es decir, aquella persona que tuviera acceso a ellos podría dominar los temas más relevantes de su entorno. En consecuencia, con una segunda etapa que parte de los años 40 y hasta los 60, esta se caracterizó por considerar que la influencia de los medios era limitada con una capacidad de influjo menor que otros agentes sociales. Pues cabe destacar que dentro de esta etapa son el matrimonio Land quienes abren la brecha de lo que en pocos años sería el enunciado de la teoría de la agenda setting. Y por último, nos encontramos con una tercera etapa, que inició en los años 60 hasta la actualidad, donde aparece de nuevo la idea del destacado poder que tienen los medios de comunicación en la sociedad contemporánea. Y en esta etapa se reevalúa el poder de la influencia de los medios. El objeto de estudio ya no sería a corto plazo, como la etapa anterior, sino que este sería a largo plazo. Por otro lado, en la década de 1960 comenzaron los estudios que hacían alusión a la agenda setting. Y avanzando un poco más con nuestro episodio de hoy, nuestra siguiente invitada será Nicole Caicedo. Nos hablará un poco acerca de los elementos que componen la agenda y los diferentes factores que afectan el proceso de esta. Adelante, Nicole, cuéntanos esos componentes y esos factores que influyen en la agenda. Así es, Jorlet. A continuación, les hablaré acerca de los elementos que componen la agenda, los temas o issues. Lo que en inglés se denomina issue en el contexto de la agenda viene a ocupar la columna vertebral de la teoría, ya que este engloba lo que en castellano se traduciría como los temas que van a formar parte de las agendas, principalmente la de los medios. Donald Shaw definió issues como el conjunto de temas o acontecimientos que aparecen de forma continua en los medios de comunicación y son fácilmente agrupables dentro de grandes temas o categorías. Por otro lado, hay que resaltar que, muy unido a los issues o temas constantes, pero distintos de ellos, existen otros colaterales denominados events o acontecimientos que, según el momento y las circunstancias, aparecerán conjuntamente en las portadas de los medios como si fueran issues. Por otro lado, tenemos la relevancia o salience. La distinción entre los temas de la agenda
viene dada por el salience o relevancia, es decir, salience es el grado de importancia por medio del cual un tema de la agenda es percibido como relativamente importante. La reinserción al mundo laboral de la mujer podría ser un ejemplo de salience, o incluso un aspecto relevante dentro del tema genérico del desempleo desde una visión con perspectiva de género. Salience, en muchos casos, está relacionado con issue o tema, pero solo cuando destaca o enfatiza lo mismo que hablar de issue, event o ítem, ya que pertenece al ámbito de la jerarquización de los temas, destacando unos sobre otros. Finalmente tenemos los temas familiares o cercanos, obstructives, o temas desconocidos o lejanos, unobstructives. Existen temas con los que el público se siente más identificado, ya que los experimenta de forma directa sin necesidad de remitirse a los medios. Se consideran entrometidos precisamente porque al público ya los conoce directamente y no necesita de los medios para emitir un juicio, aunque sea de forma superficial. Esto hace que los medios no ejerzan tanta influencia en sus mentes como cuando abordan aquellos temas en los que la gente no tiene ninguna referencia personal. Tal es el caso de los temas unobstructives, sobre los que la audiencia sí necesita de los medios de comunicación para ser orientada. La agenda de los medios es más influyente en la audiencia cuando se trata de temas lejanos, ya que al no tener una experiencia directa con ellos, confían en la credibilidad que le ofrecen los medios de comunicación sobre los temas de actualidad. Por otro lado, existen diferentes factores que afectan el proceso de la agenda setting. El marco temporal es uno de ellos. Una de las variables más destacadas es la del tiempo o marco temporal, en inglés referido al time frame. Según señalan Wimmer y Dominic, la duración de la mención de la agenda de la audiencia. Pese a ello, se han realizado estudios bastante indicativos sobre el marco temporal general, sobre el tiempo que tarda una agenda en entrar en otra, sobre la duración temporal de un tema en cualquiera de las agendas o sobre el periodo óptimo de influencia de una agenda en otra. Wanda y Wu trabajaron dentro de lo que es el marco temporal el concepto específico de time lag, o periodo de tiempo que transcurre desde que un tema aparece en la agenda de los medios y pasa después a formar parte de la agenda del público. Semanalmente se establecieron durante este periodo las agendas de los medios con los ítems más representativos que más tarde pasaron a formar parte de la agenda pública. En cuanto a la diferenciación de los medios, la investigación observó que el tiempo de aparición de un tema en la televisión era más corto con respecto a otros medios, aunque los autores matizaron que la duración de los contenidos de la agenda era mucho más efímera. Finalmente tenemos la naturaleza de los temas. No todos los temas que aparecen en las agendas tienen la misma importancia. Especialmente, muchos de los que aparecen en los medios de comunicación no son tan destacados en las agendas del público. Incluso puede que ni siquiera se incluyan. Es decir, existen temas como política nacional, local o salud que siempre van a figurar en las agendas, aunque de modo esporádico aparezcan otros relativos a situaciones de máxima actualidad, ya sean accidentes, terremotos, entre otros. Al igual que con el factor temporal, la naturaleza del tema puede determinar los efectos que tendrá el proceso de la agenda setting en los medios y la audiencia. Con esto lo que se pretende decir es que cuanto mayor familiaridad se tiene con un tema, menor es el efecto agenda setting o canalización que produce el medio. Muchas gracias, Nicole, por estos pequeños datos que nos ofreces el día de hoy. Y para finalizar con el episodio de hoy, nuestro último invitado, Juan Sebastián Torres, nos hablará acerca de las variables demográficas y tipo de agendas. Tú tienes la palabra, Juan Sebastián. Muchas gracias, Jorlet. Empezaré hablando sobre las variables demográficas. Y es que otro de los factores que intervienen cuando se mide la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre las audiencias se da por variables demográficas como la educación, el sexo, el nivel de ingresos o la edad, puesto que todas estas variables son herramientas fundamentales en todo tipo de estudios y con multitud de aplicaciones. Estos factores demográficos influyen tanto de forma directa como indirectamente en el proceso de la teoría de la agenda setting. En general, y sin particularizar en ninguno de los estudios analizados sobre este aspecto, se puede afirmar que todos han realizado cruces de variables en donde estos factores demográficos han marcado diferencias y aportado pistas sobre cómo y a quiénes influyen más unos medios de comunicación que a otros.
Por ejemplo, un estudio de Stone señala que las personas de cierta edad, con mayor educación e ingresos, dan el principal perfil de los lectores de periódicos. Esto define el marco general del tipo de personas que son más susceptibles de ser influenciadas por la agenda que establecen los periódicos. En cuanto al tipo de medio de comunicación, otro de los factores intervinientes en el proceso de la agenda setting es el uso de un medio u otro, pues no todos los medios de comunicación influyen de la misma manera. La mayor parte de las investigaciones han tomado a la televisión y a los periódicos como principales objetos de estudio, ya que como sabemos en la televisión predomina la inmediatez. Todos los temas ocupan un periodo breve de tiempo en oposición a la prensa, en donde los temas aparecen durante un periodo mayor de días, puesto que la televisión no dedica tanto espacio a ofrecer detalles sobre un tema y la prensa sí lo hace. Esta se detiene en ellos. Es más visual porque se puede reconocer la importancia que se le otorga por el tipo de titular y el número de páginas que ocupa. Por otro lado, el seleccionador de noticias ocupa un lugar central en la teoría de la agenda setting. En primer lugar, porque está relacionado con el factor humano o subjetivo de la persona que selecciona las noticias, sus gustos, preferencias y presiones por parte de manuales de estilo. En segundo lugar, se destacan los factores relacionados con el espacio y tiempo, ya que son muchas las noticias que llegan a las redacciones y muy pocas las que después de un proceso rápido de selección tienen espacio para salir a la luz. En los tipos de agendas encontramos primeramente la agenda intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal recopila temas propios de la misma como aquellos que están relacionados con las preocupaciones personales del individuo. Esta se basa en conocer las actitudes y opiniones en el ámbito individual de un tema. Es el tipo de agenda que ocupa el pensamiento de las personas. Ya en la agenda interpersonal están los temas que los sujetos de forma individual perciben como los más destacados o de actualidad entre el conjunto de seres que les rodean. Asimismo, se convierten en temas de conversación entre las personas. Esta agenda rebosa de temas cotidianos que a veces están incluidos en la agenda de los medios y otras veces no. Muchas gracias a todos nuestros invitados que nos acompañaron en el episodio del día de hoy y recuerden que esto fue Tu Voz Estéreo.